no impidan que los niños vengan a mí. Mateo 19, 13 al 15, en la Nueva Biblia Viva. Una de las cosas que preocupaban a Jesús era que si cuando Él venga por segunda vez a la tierra, encontraría gente que crea en Él. Lucas 18, 8. Esa es una cuestión que tiene que ver con el cómo se transmite la fe de los padres a los hijos también. Una cuestión de suprema importancia cuando se trata del cómo es que los padres cristianos transmiten su fe, la comunican, es decir, la hacen común a sus hijos cuando estos todavía son pequeños. Niñez es destino, se asegura. Y en cuestiones de fe, esta es una verdad incuestionable. La manera en la que los niños heredan la fe cristiana determina el cómo vivirán la fe cuando sean adultos. Mi padre aseguraba que la fe no se enseña, se mama, decía. Es decir, aseguraba que no basta con enseñar lo que la Biblia llama los rudimentos, los cimientos de la fe, cuestión que es de primordial importancia, desde luego, sino que se trata también de modelar la vivencia de la fe en lo cotidiano de la vida. No es en su interacción con la congregación a la que asisten, sino en la diaria convivencia con el ser cristiano de sus padres, que los niños pequeños hacen suyo el depósito de la fe. En nuestras circunstancias congregacionales, este es un asunto de primordial importancia. No resulta exagerado aseverar que las nuestras son infancias desvalidas, infancias solas, infancias abandonadas. Ya en el 2004, R.W. Caves definió: un niño de la llave es un niño que regresa a casa estando ésta vacía, después del colegio, o un niño que a menudo se queda en casa sin supervisión porque sus padres están fuera trabajando. El término se refiere a los niños a partir de 5 años que se cuidan a sí mismos o niños mayores que supervisan a sus hermanos menores. Caves describió así un fenómeno social que, habiendo surgido años antes, en el 2004 era ya tan común e importante que requería de una atención especial ante el surgimiento de una generación sin supervisión, es decir, sin el acompañamiento paterno ni la dirección de vida, fruto de relaciones cercanas, necesarias, entre hijos y padres. Es cierto que tales niños no quedan abandonados del todo. Abuelos, empleadas del hogar, cuidadores, etc., les acompañan en algunos casos. Pero lo que Caves destaca es el abandono. No hay otra forma de llamarlo, que tales niños se enfrentan en lo cotidiano de sus vidas. Terapeutas y aquellos quienes realizamos el acompañamiento pastoral de muchos, podemos dar fe del cómo tal abandono, la falta de compañía y de dirección convenientes, afecta a los niños en su infancia, desde luego, pero también determina en un grado importante el desarrollo de su identidad, así como su capacidad para establecer, para mantener y propiciar relaciones sanas en su juventud, en la edad adulta, y los hay aún en su vejez. Ha sido sumamente difícil para el de la voz escuchar el lamento de personas, hombres y mujeres, mayores de 60 años, lamentarlas muchas veces que regresaron a sus casas para encontrarlas vacías de su madre o de su padre, o de ambos. En esta ocasión, he querido abundar en esta cuestión, pues me parece apunta a una de las formas
en las que se obstaculiza, se impide el que los niños, los hijos menores y los adolescentes puedan encontrarse con Jesús tal y como Él lo desea, y como los hijos lo necesitan, por cierto. Ciertamente podemos referirnos a muchas otras maneras en que los padres podemos estorbar la fe de nuestros hijos. Por ejemplo, podemos hablar de los padres cristianos que llevan una doble vida. Son unos en la iglesia y otros en la casa. O aquellos, que son muchos, que viven superficialmente su fe. Es decir, apenas si conocen y estudian la palabra, oran poco o mecánicamente. Son tramposos en sus tratos, aunque exigen a sus hijos el conducirse con honorabilidad y con verdad, etc. Pero propongo a ustedes que no hay forma más extrema de impedir que los niños, los hijos, niños y adolescentes, no hay forma más extrema de impedir que se acerquen a Jesús que el abandono, el distanciamiento físico, afectivo y emocional al que sus padres pueden condenarlos. Veamos por qué. Primero, porque la fe es sobre todo una cuestión de comunión íntima. De comunión íntima con Dios, desde luego. Esta comunión se cultiva en lo cotidiano. Exige de sacrificios y de renuncias al establecer el orden de las cosas importantes de la vida de la persona. Hay que cultivar la comunión con Dios a costa de muchas otras cosas. Difícilmente los padres que no tienen tiempo para estar con sus hijos se dan el tiempo para estar con Dios, se dan el tiempo para cultivar su comunión con Él. Así como están ausentes de la vida de sus hijos, también están ausentes de Dios. En consecuencia, carecen de una vivencia, es decir, carecen de una experiencia personal con el Señor. Al actuar así, los padres consciente e inconscientemente enseñan a sus hijos que hay cosas más importantes que Dios, así como les enseñan también que hay cosas más importantes que los hijos mismos. El trabajo, por ejemplo. La mayor tragedia no es que los hijos pasen a un segundo plano en la atención de sus padres por el trabajo, sino que esto suceda cuando la actividad laboral paterna no está enfocada para satisfacer lo necesario, sino para lograr lo accesorio. En segundo lugar, la fe es una cuestión comunitaria. Quienes somos llamados a Cristo, a vivir en comunión con Dios, también somos llamados a la iglesia, a ser iglesia. Es decir, somos llamados a formar el cuerpo de Cristo en el que todos somos miembros los unos de los otros. Y así como un cuerpo sano requiere de la salud de sus miembros en lo particular, también requiere de relaciones sanas, armónicas y mutuamente empoderantes entre cada uno de los miembros, entre los miembros que forman el cuerpo. No se puede vivir la fe a solas, no se puede crecer en la vida cristiana cada quien por su lado, de manera aislada. Y el primer espacio para el cultivo de la comunión íntima entre los cristianos es la familia. Y también la familia es el primer espacio para la edificación mutua, para eso que llamamos discipulado. Es a los padres cristianos a quienes toca formar en sus hijos el carácter de Cristo. Es a ellos a quienes les toca llevarlos a Cristo y ayudarlos y dirigirlos para que crezcan en Él, modelando su carácter, haciendo que su fe se fortalezca, sirviendo a los otros y, llegado el caso, discipulando también a los miembros de la familia. Porque
así como a los padres toca pastorear, enseñar, acompañar, reconvenir, consolar, etc., a los hijos, desde luego, también toca a los hijos cristianos hacer lo mismo con sus padres, con sus hermanos y con aquellos que viven bajo el mismo techo. En tercer lugar, la fe es una cuestión de fe, es decir, de confianza. Una de las razones más socorridas para explicar y justificar el abandono de los hijos es, como ya hemos dicho, el trabajo. El que los padres trabajen para generar los recursos que la familia necesita. Por ello es que quiero invitarte para que nos detengamos aquí y nos ocupemos profundamente en la consideración de este tema. En principio, el argumento que explica o justifica el abandono de los hijos dadas las responsabilidades paternas es válido. Es cierto, los padres tienen la responsabilidad de ver por aquellos que no pueden valerse por sí mismos en tanto no puedan hacerlo. Son muchas las familias en las que resulta indispensable, por razones económicas, que los padres dejen solos o encargados a los hijos para que así puedan atender las necesidades materiales del hogar. Sin embargo, resulta paradójico que no en pocos casos las familias en situaciones económicas extremas, las más pobres y necesitadas, participan en conjunto de las actividades laborales para generar los recursos económicos necesarios para la familia. Tú y yo conocemos a muchas familias en las que todos, incluyendo a los niños más pequeños, participan en las tareas laborales de la familia, permaneciendo así juntos en el día a día de sus vidas. En los casos en los que esto no es así, existe en padres y en hijos una conciencia, una convicción de que la ausencia del padre y de la madre son el aporte que éstos hacen al bienestar familiar, así como existe la conciencia, particularmente en los hijos, de que la soledad y la carencia de la figura materna principalmente son el aporte requerido de los hijos para que la familia cuente con lo indispensable, con lo necesario. Pero hay casos en los que la ausencia de ambos progenitores no resulta de la necesidad de lo indispensable, sino de otros valores, legítimos sin duda, pero que se obtienen, se logran sacrificando cuestiones que son torales, fundamentales, tales como el acompañamiento, la supervisión, la guianza de vida de los hijos menores y de los hijos adolescentes. La sociología de la religión muestra que el cristianismo promueve una evolución social ascendente de los creyentes, que al venir a Cristo, generalmente los creyentes mejoran su condición económica, social y educativa. Nuestra congregación es una prueba de ello. La mayoría de nuestras familias tienen su origen en la pobreza, en la ignorancia, en la formación académica mínima de sus padres. Sus historias son historias de carencias, de limitaciones económicas, de esfuerzos increíbles de los padres, hombres y mujeres. Pero, por la gracia de Dios, las cosas ahora son diferentes. Ahora gozamos de lo necesario y de mucho más en la mayoría de nuestras familias. Pero siempre queremos más, porque lo que tenemos no nos es suficiente. No nos esforzamos porque lo que tenemos no nos alcance, sino porque llevamos en nosotros lo que Anadelia, mi esposa, define como el hambre de niña.
hambre de comida, ciertamente, pero resulta que queremos comer por todo lo que no comimos, no por lo que necesitamos ahora. Pero también hambre de las cosas que no tuvimos. Nos aborazamos cuando estamos a la mesa, no porque tengamos hambre, sino porque tuvimos hambre de niños. Queremos un carro más caro, no porque lo necesitemos, sino porque no lo tuvimos antes. Lo mismo con la ropa, con la casa, con los zapatos, vaya, hasta con las amistades. Ahora queremos amistades más finas, más fifís, porque antes puras amistades de barrio tuvimos. Nos esforzamos, nos sacrificamos y sacrificamos a los nuestros porque queremos más. Hay un término bíblico que no es muy común y apreciado en nuestra comunidad: contentamiento. En la Biblia somos llamados a estar contentos con lo que tenemos. Sí, el raro e incómodo de Pablo va más allá de lo que estamos dispuestos a tolerar cuando dice: así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. 1 Timoteo 6:8 en la Nueva Traducción Viviente. Pero para muchos de nosotros resulta que el contentamiento es mediocridad. Contentarse es propio de perdedores. Pero el sentido bíblico del contentamiento es una confianza interna en la soberanía y la bondad de Dios que produce el fruto de gozo, paz y acción de gracias en la vida de un creyente, independientemente de las circunstancias externas, propone Melissa Kruger. El contentamiento es entonces una cuestión de fe, de confianza. No solo de confianza en que el Señor proveerá lo necesario, sino de la confianza que resulta de la certeza de que lo que tenemos es lo suficiente para hacer la vida con la ayuda de Dios. El salmista sabía bien de esto. Sabía que el éxito de la casa, que la construcción de la familia no depende únicamente del esfuerzo de los que lo construyen, ni del solo tener más, sino depende de la intervención del Señor. David advierte: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo, cosa que se hace cierta en la vida de no pocas de nuestras familias. Sé que estoy lastimando a algunos de quienes escuchan o leen esta reflexión. Después de todo, propongo que el abandono de los hijos, el no estar con ellos como y cuando conviene, se convierte en un obstáculo para que ellos vengan a Jesús, quien los reconoce como suyos y quien quiere seguir en comunión con ellos. Bueno, si te sientes lastimado o lastimada por lo que aquí te propongo, te pido, te ruego que te des tiempo para reflexionar en ello, en oración, a la luz del estudio de la palabra y evaluando los logros y las pérdidas que tu familia está enfrentando. La soledad, el abandono de tus hijos es soledad y es abandono, por más que podamos explicarlo o justificarlo. Por mi parte, he de insistir que si queremos que nuestros hijos permanezcan en la fe, que sean cristianos cuando sean grandes, debemos procurar nosotros, sus padres, abundar en el cultivo de nuestra comunión íntima, personal con Cristo y con su Iglesia. No podemos dar lo que no tenemos. Así como una madre desnutrida no puede nutrir a su hijo pequeño por más que lo amamante, así nosotros, si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos, aunque queramos, nutrir a nuestros hijos con el Evangelio. No podremos hacer comunicar a Cristo a ellos, no podemos animar la fe en sus corazones. También
debo insistir en que la familia es la congregación más inmediata en la que el cristiano vive su fe y desarrolla y fortalece su comunión con Cristo y con su cuerpo, la Iglesia. El cultivo de las disciplinas devocionales, la oración, la lectura y el estudio de la palabra, así como la práctica cotidiana de la alabanza, resultan indispensables para formar en la familia toda el carácter, la manera de ser de Cristo. E insisto también en animar a que confiemos que el Señor provee, que Él multiplica por lo que por su gracia tenemos, y que nada vale cuando se da a costa de la comunión, de la intimidad familiar, del acompañamiento en familia y del cuidado cuerpo a cuerpo de nuestros hermanos en la fe, de nuestra familia. Confiar es aprender a estar contentos con lo que tenemos. Quizá no tendremos todas las cosas que deseamos, pero sí tenemos la confianza de que estamos siendo buenos administradores de la mayor gracia humana recibida, nuestra familia. No hay riqueza más grande que nuestra familia. Termino animándote a la reflexión incómoda y dolorosa ciertamente. A los padres de niños y de adolescentes les animo a apreciar el gran tesoro que tienen en ellos y los animo a tratarlos como quienes son sus hijos, poseedores del reino de Dios. Les animo a sacrificar comodidades y logros personales y aún bienes accesorios con tal de acompañar a sus hijos en el camino de su vida en el día a día. Les exhorto a que no nos convirtamos en aquellos que estorban o de plano impiden a nuestros hijos el que se acerquen a Jesucristo. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones.